Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, 100. Pedro ha escuchado el mensaje de misericordia de Jesús, pero lo quiere tener más claro. Y por eso le pregunta, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Quizás la pregunta surja de algún conflicto vivido entre los discípulos. La práctica judía preveía que se perdonara hasta 3 veces. Ya sabemos que en la lengua hebrea no existían los superlativos. Por eso 3 veces quería decir lo máximo. Por eso se habla de Dios 3 veces santo, o sea, santísimo. Pedro, al preguntar si basta con 7 veces, el número que indica la perfección, se muestra disponible a un perdón generoso. Sin embargo, el Señor Jesús va más allá de la ley establecida. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, hay que perdonar siempre. Y Jesús responde proponiéndoles una parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Los protagonistas de esta parábola son un rey y sus empleados. Este rey decide ajustar las cuentas con sus sirvientes y le presentaron a un empleado con una deuda enorme, 10,000 talentos, una deuda imposible de saldar. La respuesta del empleado es, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero eso era absurdo, eso era ridículo, no se podía pagar esa deuda. Nadie podía pagar esa enorme cantidad. Lo sorprendente es la reacción del rey a la súplica del empleado. Tuvo compasión. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? ¿Qué quiere decir esta parábola? Solo desde la experiencia del perdón del Padre tiene sentido el perdón ilimitado al hermano. Jesús en el Evangelio de hoy, con esta parábola, retrata el amor del Padre, como nos lo hemos cantado en el Salmo. Jesús mismo nos revela el rostro misericordioso del Padre. Jesús es el icono del amor y de la ternura del Padre. Esa es la respuesta de Jesús a Pedro y con él a todas las discípulas y discípulos de todos los tiempos. Reconocernos deudores, totalmente insolventes, aunque beneficiarios de un don absolutamente gratuito que procede de Dios. La práctica
nos desvela precisamente el verdadero rostro de Dios, que solo sabe amar y perdonar. La parábola pone el perdón como base de la comunidad y de cualquier convivencia humana. Este texto del Evangelio insiste en la necesidad del perdón para la vida comunitaria, para la vida de relación humana. Pero el perdón cristiano nace de la experiencia de haber sido perdonado por Dios. El que ha experimentado la misericordia del Padre no puede andar calculando y midiendo los límites del perdón y de la aceptación del hermano. El perdón no tiene límites. El Salmo de hoy nos lo dijo: Él perdona todas tus culpas. Pero veamos el reverso de la medalla. El que se niega a conceder el perdón se castiga a sí mismo, se hace daño, aunque no lo reconozca. El odio es como el cáncer que corroe a la persona y envenena las relaciones humanas. Cuando uno logra liberarse del odio, reconciliarse consigo mismo y recuperar la paz, la vida puede comenzar de nuevo. Hoy día se está hablando mucho de la apertura inteligente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa pensar que reapertura de Honduras en esta pandemia y después de la pandemia puede ser inteligente? En algunos aspectos es lo que menos falta, la inteligencia. Vemos tantas personas que irresponsablemente no están siguiendo las medidas de bioseguridad, pero otras personas que piensan que eso es todo y que se puede volver atrás. Es un error, queridas hermanas y hermanos. Miren otras grandes naciones y grandes ciudades que quisieron, ya pasó, volvamos atrás, y también volvió atrás el contagio. La vida no será igual después de esta pandemia, porque no piensen que va a terminar al final de este año porque mágicamente va a aparecer una vacuna. No nos engañemos, será y deberá ser algo distinto. Una apertura inteligente comienza por una apertura inteligente de nuestra propia persona. En esta jornada de hoy tantos están mirando en esa famosa convocatoria a elecciones internas, en una ley electoral que va y viene y va y viene, fruto de negociaciones bajo la mesa, sin honestidad y sin verdad. La mentira nunca nos podrá conducir a la paz, porque la mentira es hija del padre de la mentira, que es el demonio. Y entonces una apertura inteligente lleva a una apertura a la verdad, que es el Señor Jesús.
que nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ojalá entiendan los políticos que la apertura inteligente les toca sobre todo a ellos en esta etapa. No piensen que una apertura inteligente será volver a las mismas maniobras del pasado, en la mentira, en el odio. El que no se reconcilia consigo mismo no puede ser un buen político. Apertura inteligente no es querer tapar el sol con un dedo. Este evangelio de hoy nos toca a todos para un buen examen de conciencia, si vivimos reconciliados con nosotros mismos, porque el que no lo ha hecho jamás podrá efectuar una apertura inteligente al futuro. La experiencia del perdón es una experiencia humana fundamental. El que no conoce el gozo de ser perdonado corre el riesgo de no crecer como persona. Eso es lo que nos ha recordado la parábola del Evangelio de hoy. El que no ha gozado de su perdón entrañable corre el riesgo de vivir sin entrañas, como ese empleado de la parábola, endureciéndose cada vez más en sus exigencias y negando la ternura, la comprensión y el perdón. Y la parábola termina con la pregunta: ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Quien olvida lo mucho que a él le perdonan, se vuelve duro de corazón con los demás. Quien cree que el perdón y la mutua comprensión son algo inútil, ahoga no solo la convivencia, sino también el espíritu del Evangelio y la alegría de vivir. Hoy debemos preguntarnos: ¿cuál es mi capacidad de perdonar? Ahora bien, muchas veces se oye una frase: ni olvido ni perdón. Hay que diferenciar el disgusto, el enfado y la indignación ante la injusticia, que eso es normal, pero eso no debe ser odio, rencor o venganza, porque esos son instintos de muerte y que dañan profundamente a quien se deja atrapar por ellos. El perdón no es un detergente que limpia todo. Nuestras relaciones deben vivir ajustadas a la realidad y no se puede prescindir de la verdad, de la justicia, que no puede ser maquillada, sino debe ser verdadera justicia. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos invita al perdón, que no es una teoría, es lo que Él vive y nos enseña. Jesús es la expresión suprema del amor. Jesús es el amor que perdona siempre. Por eso, su última oración en la cruz es: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esta oración es expresión de un amor sin límites, de un amor solidario. Hoy
esta palabra de Dios es una invitación para todos, para aquellos que están endurecidos en el odio, que destilan odio, que infunden odio en esas redes sociales que son infecciosas, son cancerígenas y que no van a construir nada bueno para el país. Sigan en lo mismo y verán que Honduras no podrá progresar jamás con esas actitudes. Solo con corazones reconciliados, con personas íntegras que no tratan de ocultar, y si han hecho el mal deben arrepentirse, y si han robado deben restituir, y si siguen encerrados en sí mismos, ya lo decía el Evangelio en estos días, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en la fosa. Si creemos que vamos a superar esta pandemia con los mismos vicios del pasado, estamos equivocados. Hoy la palabra nos llama a una profunda conversión, y por eso hago un llamado, ahora que van surgiendo también nuevas agrupaciones políticas: no caigan en los vicios que nos tienen completamente atorados como país, que nos tienen encerrados en lo mismo. Busquemos la verdad, busquemos la reconciliación, busquemos el arrepentimiento, y entonces sí podremos construir una pospandemia inteligente. Que hoy podamos volvernos al Señor para decirle: tú eres para nosotros el rostro de la misericordia del Padre. Libra nuestro corazón de cualquier odio y rencor, y ayúdanos a ser constructores de la paz.